Beck y de la Lama, queremos darles la más cordial de las bienvenidas para este magno encuentro de la red de las Casas Museo 2024. Queremos recordarles que en caso de contingencia sísmica o de cualquier otra índole, nuestra ruta de evacuación es por el lado izquierdo y por la puerta posterior hacia nuestros jardines, por la puerta principal hacia la avenida del Parque Líder. Queremos solicitarles respetuosamente coloquen sus teléfonos celulares en modo de silencio para no interrumpir nuestro programa. Presentamos a los distinguidos miembros del Presidium. El licenciado Héctor Toscano Ruiz, presidente de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama. La maestra Lourdes Monjes Santos, directora general de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama. La maestra Mari Carmen Ferez, la directora de la Casa del Poeta. La maestra Gabriela Gil, directora de ICON México. El licenciado Martín Béjar, tesorero de la Fundación Feliciano Béjar y secretario de la Red de Casas Museo. Cedo la palabra al licenciado Héctor Toscano Ruiz, quien nos dará la bienvenida para este evento. ¿Se escucha? Perfecto. Pues para nosotros es un privilegio, la verdad, y un honor darles una cordial bienvenida aquí a una de las 3 casas museos que me digno presidir. Básicamente quiero expresarles algunas ideas y sobre todo la importancia que tienen estos eventos. Si bien toda la parte de la infraestructura, las construcciones que envuelven estos ambientes que cada una de las casas tiene, es importante rescatar desde el punto de vista histórico, desde la conceptualización, el diseño y finalmente cuando uno voltea y nos ve pues, rodeado de estas paredes, columnas que envuelve una historia importante. Pero sin duda alguna los contenidos es lo que rodea de alguna manera pues, la parte simbólica, la parte vivencial que como museos transmitimos a quienes nos visitan. Y esto no se logra sin, número uno, dar un amplio reconocimiento a todos y cada una de las personas que trabajan en cada uno de los museos. Y hablo en todos los roles, en todas las responsabilidades, porque sin ellos no pudiéramos estar en lugares como este y muchos otros que dignamente representan a todos ustedes. Creo que esto es un homenaje para toda esta fuerza que nos ayuda a asegurar que cumplimos con las misiones de cada una de nuestras casas, la visión que tenían o que tienen nuestros fundadores en cada una de nuestros museos, pero sobre todo estas reuniones que de alguna manera enriquecen totalmente, simplemente intercambiando ideas y ante situaciones similares, cómo podemos ayudarnos colaborando y que al momento de colaborar y seguir colaborando, que ya tienen más de 17 años
tratando de intercambiar puntos de vista y seguir edificando, sin duda alguna, esto potencializa mucho más el impacto a la sociedad. Y eso es lo que dignamente lo han hecho por muchos años, y un amplio reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Sin duda, creo que hay dos objetivos trascendentes, que es cómo impactar a la sociedad desde el punto de vista de esta educación, esta cultura, y muchos de los espacios también para mejorar los estados de vida de la sociedad a la cual atendemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buen día a todos. Y ojalá que la agenda del día de hoy se cumpla al 100%. Hace uso de la palabra nuestra directora general, la maestra Lourdes Monjes Santos, para dar palabras de bienvenida. Bueno, a muchos ya tuve el agrado de darles su abrazo y agradecerles su presencia como cada año, 17 años que ya llevamos haciendo este encuentro. Sé que va a ser que va a servirnos, como cada año tratamos de dar un tema que tenga un beneficio para todos nosotros, además de reunirnos, que fue el principio, como lo decíamos bien Mari Carmen. Empezamos con una sola pregunta que Mari Carmen un día me hizo. Es que somos más chiquitos que los otros museos. Y miren qué fuerza tenemos, como acaba de decir el licenciado. Tenemos tantas fuerzas en todo lo que tenemos que rescatar, cuidar y transmitir. Así es que muchas gracias por estar acá y sé que va a ser un encuentro muy importante. Gracias. Cedemos la palabra a la maestra Mari Carmen Ferez, directora de la Casa del Poeta. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, muchas gracias a nuestros anfitriones por recibirnos de esta forma. Yo nada más quisiera decir unas cuantas palabras, expresar la alegría que siento de que algo que empezó ya hace tantos años siga adelante y siga con mayor presencia, con más, digamos, socios, con más gente que está interesado en rescatar lo que son las casas museo. Las casas museos sí son, por supuesto que pueden ser la educación y la investigación, pero hay algo muy importante que nos dan las casas museos y es las emociones. Eso nos ayuda. Todavía recuerdo cuando hace 17 años precisamente se me acercó una persona que se llama Lourdes Monjes y me dijo: oye, ¿tú estás en tal lugar? Le dije: sí, fíjate que esto y esto. Le dije: qué idea más maravillosa tienes, qué manera de poderle dar fuerza a nuestras diminutas casas, que no por diminutas dejan de ser grandes. Entonces, lo único que quiero yo decirles es a todos ustedes muchas gracias y qué alegría que sigamos y que tengamos caras que iniciaron con nosotros y otra vez vuelven a nuestros... Sí, Adriana, estoy pensando en ti y te estoy viendo. Qué gusto. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos adelante. Gracias. Hace uso de la palabra la maestra Gabriela Gil, directora de ICON México. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Un saludo a los colegas del presidio y muchas gracias por ser anfitriones otra vez la Casa de la Bola. Realmente para el Consejo Internacional de los Museos Capítulo México es un gusto poder presenciar un año más de estas reuniones de las casas museos. No hay museo chico ni museo grande, hay museos. Y creo que en ese sentido los museos estamos llamados para atender las necesidades que la sociedad cada vez más cambiantes
nos piden. En el caso de las casas museos, en México es un baluarte, pero también a nivel global. Somos en el Consejo Internacional de los Museos, es uno de los comités que tiene más miembros, que ha venido creciendo y que me da mucho gusto ver que las casas museos de México ya tienen consolidada una red. Porque si se acuerdan del lema del Consejo Internacional de los museos no tienen frontera, tienen una red. Entonces yo solamente los invito a seguir trabajando juntos, a seguir en este trabajo interrumpido y por supuesto para mí como presidenta y con México es un gusto volver a estar aquí. Muchas gracias Lourdes, por la invitación. Cedemos la palabra al licenciado Martín Beja, secretario de la Red de Casas Museo. Gracias. Pues buenos días a todos nuevamente y bueno, las palabras se han dicho. Bienvenidos a todos y esperamos que disfruten y aprendan de las pláticas tan enriquecedoras que vamos a tener, que logramos ponernos de acuerdo como equipo y pues nada más darles nuevamente la bienvenida y que sea un excelente día. A continuación tenemos un mensaje en video de la maestra Timna Seligman, presidente de DEMIS, ICOM. Bueno, tenemos a la maestra Jimena. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Jordán, soy responsable de proyectos y patrocinios de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli, junto con Roberto Andreu, que nos acompaña de Guatemala. Somos parte de la mesa directiva del Comité de Casas Museo Internacional del ICOM y Roberto es vicepresidente y yo soy parte de la mesa directiva. Voy a leer la semblanza del Comité Internacional de Casas Museo del ICOM. DEMGIST es un comité internacional del ICOM que se centra en la conservación y gestión de casas museo. Su nombre es una abreviatura del término francés de Meules Historiques. Las casas museo van desde castillos hasta cabañas, de todas las épocas. La interpretación de las casas museo incluye información histórica, arquitectónica, cultural, artística y social. DEMGIST organiza conferencias y mantiene un sitio web para ayudar a proporcionar una plataforma profesional para compartir ideas y soluciones. Sus objetivos incluyen el desarrollo de estándares para la conservación, restauración y seguridad de las casas museo, así como ayudar a desarrollar las comunicaciones con otros profesionales y visitantes de las casas museo. Otras preocupaciones son las formas de mejorar las relaciones comunitarias y al mismo tiempo aumentar la visibilidad y el turismo. A continuación nos va a saludar la presidenta de DEMGIST, que es Timna Seligman. Ella es curadora senior de la Casa Ticho en el Museo Nacional de Jerusalén, Israel, y hace más de un año es la presidenta del DEMGIST. Y les quería también comentar en corto que los idiomas oficiales del ICOM son francés, inglés y español. Y por eso nos quedamos con nuestro acrónimo en francés. Eso. Muchas gracias. It is a true honor to be invited as chair of DEMGIST to give these opening remarks for this year's meeting of the Red de Casas Museos México. I only wish I was able to join you in person and not only through this video message. This meeting today is a celebration not only of the rich heritage embodied in house museums, but also the vital role they play in their communities and your important work through outreach and educational programs.
We all have a shared passion for house museums, and we are lucky enough to work in this field. House museums are unique treasures that offer intimate insights into the lives and histories of individuals and families. They serve as living classrooms, fostering a deeper understanding of our cultural narratives. In this context, the intersection of museum education and research becomes paramount. By engaging visitors in meaningful ways, we can inspire curiosity and a love for learning that extends beyond the walls of our institutions. As we explore the innovative practices that are available to us, and yes, as we face the challenges ahead of us, let us remember that our work is rooted in a commitment to preserving history while making it accessible and relevant to diverse audiences. Together, we can enhance our educational programs, conduct impactful research, and share best practices that will empower our institutions to thrive. I want to take this moment to invite those of you who are not yet DEMHIST members to join our International ICON Committee. It is a space for cultural and professional exchange with colleagues around the globe. When taking part in our events, it becomes clear that wherever you may be located, whether in Mexico, France, Egypt, or Japan, historic house museums share many of the same challenges and issues, as well as solutions and celebrations. We are a valuable resource and network. Please use us. This year, the DEMHIST annual meeting will be held online on November 25th to 27th. Under the title Open Talks, Historic Houses and Their Communities, we will meet for 3 3-hour sessions to hear paper presentations, enjoy virtual tours of historic houses, and hold open discussions. Registration for this event and for the DEMHIST committee is through our website, www.demhist.mini.icon.museum. I look forward to seeing you there. I'm sure you will have a fruitful meeting with engaging discussions and exchange of ideas that will undoubtedly enrich our collective mission. Thank you for your passion for and your dedication to historic house museums. Now I leave you in the DEMHIST friendship to enjoy your event. Agradecemos la presencia de nuestras distinguidas personalidades del Presidium y seguimos con nuestra orden del día. Presentaremos nuestro programa. Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso, por favor. Siguiendo con nuestra orden del día, presentaremos la conferencia magistral Museos por la Educación e Investigación, 2 herramientas fundamentales. Y como moderadora, la maestra María Elena González, para quien pido un fuerte aplauso. La maestra María Elena González se formó como crítica de arte y periodista cultural. Durante años publicó artículos en medios escritos como María Elena Noval. Es sobrina directa
de Manuel González Serrano, y una de sus líneas de investigación y divulgación se ha centrado en dar a conocer la vida y obra de este destacado pintor. Es licenciada en Historia del Arte, es licenciada en Periodismo, tiene una maestría en Desarrollo Cognitivo. Actualmente trabaja un proyecto doctoral en Ciencias Cognitivas vinculadas con el arte. En octubre de 2018 fue nombrada Directora General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, cargo que desempeñó hasta julio del 2022. Es Directora General del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla y Rectora de la UPEM, Campus Cuautla. Al percatarse de que no existe una colaboración programática entre los universos educativos y museísticos, se ha empeñado en fortalecer la pedagogía del arte en el ámbito de la educación básica. Es creadora y conductora de 3 programas de televisión: Acercarte, El Enarte y Vamos México, producidos y transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Cedo la palabra a la maestra Elena González para que nos presente esta conferencia magistral y a nuestros distinguidos ponentes. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco, querida Lourdes, la invitación a participar y a comenzar la conducción de los maravillosos eventos que tendremos el día de hoy. Voy a comenzar con unas palabras de introducción y a continuación leeré la semblanza de nuestras ponentes. Como ustedes saben, todos son profesionales de los museos. La museología, la nueva museología, se interesa en el tránsito entre los templos aristocráticos y los museos para la comunidad, como decía Rivière en 1970, pero en un tránsito para hacerlos más accesibles al público. En esa época nacieron los departamentos de Educación y Acción Cultural, SECA y COM, y los pedagogos entraron a los museos. Poco tiempo después, la museología crítica en los años 80 tomaba ya en cuenta la noción de autoaprendizaje, el aprendizaje autodirigido, y esto pues tiene mucho que ver con cómo las ciencias cognitivas se han ido aproximando también a los museos, a entender cómo aprovechamos la experiencia del museo. Y de ahí, pues, la importancia de hablar de educación y de investigación en los museos. Esta ha cobrado una nueva dimensión a partir de la redefinición de museos de COM en 2022, y esta definición amplía el rol de los museos más allá de ser simples depósitos de objetos culturales, proponiéndolos como espacios de educación y aprendizaje continuo, accesibles y participativos. En este sentido, los museos desempeñan una función clave en la educación no formal, pues permiten a los visitantes explorar conocimientos de forma autónoma y personalizada, en un ambiente que fomenta la curiosidad y el descubrimiento. Este tipo de educación difiere de la educación formal, ya que no está sujeta a un currículo rígido ni a evaluaciones estructuradas, sino que promueve la construcción de significados personales y contextuales. Las teorías constructivistas del aprendizaje, particularmente las de Piaget y Vygotsky, son fundamentales para entender cómo se produce el aprendizaje en contextos de educación no formal, como los museos. Según el constructivismo, el aprendizaje es un proceso activo donde las personas construyen su conocimiento a partir de experiencias directas y de interacción con su entorno. En un museo, los visitantes no solo observan obras y objetos, interactúan con ellos y se emocionan. Muy bien mencionaste la palabra emociones, querida Lourdes, hace rato. Interactúan de una manera inolvidable, que generará memorias. Si bien nos va, porque también en ciencias cognitivas se maneja el famoso número 5 más menos 2 elementos. El cerebro no guarda tanta información como quisiéramos. Por eso hay que aprovechar las experiencias de los museólogos, de los museólogos, para poder diseñar estas visitas de una manera en donde se pueda aprovechar más las facultades, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Estos enfoques resaltan la importancia de la experiencia personal en el aprendizaje y sitúan al visitante como protagonista de su propio proceso educativo.
permitiendo una comprensión más profunda y significativa de los temas presentados. Por otro lado, la investigación en museos complementa esta labor educativa en desarrollar estrategias que facilitan este aprendizaje activo y participativo. El estudio de la percepción, la atención y las formas de interacción de los visitantes en el espacio museístico es esencial para crear exposiciones y actividades que respondan a sus intereses y necesidades. Además, la investigación permite evaluar el impacto de las prácticas educativas en los museos, garantizando que estos espacios cumplan su misión de promover el bienestar cultural y el acceso al conocimiento de manera inclusiva y sostenible. Así, educación e investigación se fortalecen mutuamente en la creación de experiencias museísticas enriquecedoras que fomentan tanto el aprendizaje no formal como el desarrollo cultural de las comunidades. Y entonces, en este contexto es en el que presentamos a nuestra primera participante, la doctora Silvana Lobay, y tiene problemas de comunicación, entonces empieza Rosa, vamos a leer su currículum. Parece que ya está. Ustedes me dicen. Silvana, ¿estás lista? Silvana. Sí, estoy aquí. Sí, no sé si me escuchan porque se corta continuamente, se me cae la pantalla. Te escuchamos perfectamente bien. ¿Tú nos escuchas? Sí. Ok. Bueno, la doctora Silvana Lobay es doctora en Ciencias en Educación por la Universidad de El Salvador, Argentina, maestra en Museología por el Instituto Iberoamericano de Museología en España, licenciada en Gestión de las Instituciones Educativas por la Universidad Abierta Interamericana en Argentina. Fue becaria del Ministerio de Cultura de España para profesionales iberoamericanos, cumpliendo una estancia en el Museo del Greco, Toledo, en España, en 2005, en donde integró el equipo de investigación sobre la vida del Greco para el nuevo guión museológico y en el Departamento de Difusión y la elaboración de material didáctico para los diferentes tipos de públicos. También se desempeñó como invitada por el Departamento de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza y entre otras actividades fue asesora de los museos adscritos al Sistema de Museos de Colonia del Sacramento, Uruguay, directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal de Altagracia, en Córdoba, delegada en Argentina por el Instituto Iberoamericano de Museología de España, coordinadora de las áreas de Cultura, de Educación, Comunicación y Formación Profesional del Museo Nacional de Estancia Jesuítica de Altagracia, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Es autora de libros y de un sinnúmero de artículos publicados en diversas revistas científicas y de divulgación en Argentina, España, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela, y actualmente se desempeña como directora de la revista científica Educa Museo del CIES CONICET UNC, coordinadora regional para América Latina y el Caribe del Comité de Educación y Acción Cultural SECA, el COM, y miembro de la Junta Directiva del Comité de Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos, coordinadora del Grupo de Investigación Educación en Museos y de Colonialidad, también del SECA, tutora de investigación del curso de investigación aplicada a la educación en museos de la Universidad de Murcia, y bueno, miembro del Comité de Honor de la Línea de Investigación, Educación, Museos y Patrimonio Cultural de la Fundación Red para la Educación de Iberoamérica. Adelante, Silvana. Bueno, no sé si podrán compartir, Rafael, mi presentación para dar inicio. Bien, bueno, hola a todas y todos. Estoy aquí cruzando los dedos, que no se corte este encuentro, mi palabra, desde aquí. Estoy muy feliz de estar aquí junto a ustedes y compartir con mis compañeras, Rosa, Elena, en este encuentro de Casas Museo en México. Y deseo, pasamos a la próxima, Rafael, gracias. Deseo agradecerte muy
querida Lourdes, por esta invitación. También agradecer a los colegas, compañeros, compañeras que están aquí, como bueno, Rafael, Lupita, Jessica, y a todo el equipo, el querido equipo de la organización, felicitarlos por este gran evento y la posibilidad de la palabra compartida. Así como agradecer a cada uno y a cada una de ustedes que están hoy aquí o allí en ese encuentro presencialmente compartiendo. Museos por la Educación y la Investigación es el tema, como sabemos, el que se ha dicho y se ha hablado permanentemente durante este año por el Consejo Internacional de Museos, para desarrollarlo en las diferentes actividades desde todas las instituciones museológicas del mundo, precisamente por el Día Internacional de los Museos, y en ese sentido, bajo ese eje, es que hemos venido desarrollando nuestras acciones. Vamos a la próxima. Esta instalación y mi charla, investigar para investigar, me ha llevado a pensar y también reflexionar en sintonía con este lema, particularmente en puntos centrales que me conducen indefectiblemente a analizar el rol de la educación en nuestras instituciones. Esa que entiendo, a esa educación que entiendo desde lo personal y también profesionalmente, transversal a todas las demás funciones. Y entonces, ¿qué lugar le damos a la investigación, siendo ambas, educar e investigar, funciones esenciales de y en el museo? Esto me lleva, asimismo, a repensar con ustedes, por supuesto, y decir cómo hemos visto transformarse, siendo de una manera u otra protagonistas, a los museos, a sus educadores, educadoras, mediante la búsqueda de diferentes alternativas diversas, múltiples, para proyectar y construir junto a sus comunidades en tiempos complejos como los que vivimos en la actualidad a nivel global y a nivel regional. Vamos a pasar a la próxima imagen, y en esta imagen vamos a estar detenidos un buen momento, un buen rato, porque igualmente me gustaría profundizar en un concepto que nos ha planteado el ICON en esta oportunidad, cuando subraya el papel fundamental de nuestras instituciones culturales a la hora de proporcionar, refiere, una experiencia educativa holística. ¿Qué significa esto último? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Qué aporta a la función de educar? Sabiendo que el museo es una institución dinámica, porque las sociedades lo somos, con realidades también diversas y también adversas, en contexto, en la complejidad misma, ¿no?, del ser humano. Entonces, de la educación holística. A ella es a la que entendemos como una pedagogía constructivista y que se centra en el sujeto social, se centra en su formación, en su desarrollo como persona, en su relación consigo misma y también como parte de la sociedad, y de un modo u otro hablamos del planeta, ¿no? Propone una relación armónica con el entorno, una ecoeducación que promueve también la alfabetización ecológica, donde se desarrollan temas ambientales, el diálogo con la naturaleza, la interdependencia de la realidad y la sostenibilidad. Una educación global basada en un profundo respeto por la vida, en todas sus formas. Un enfoque ecológico que promueve una relación en torno desde la sustentación discriminada. La educación del orden holístico fomenta la afectividad,
la reflexión, la gestión de emociones, resolución de conflictos, respeto, autoaceptación, la tolerancia, el espíritu crítico, la creatividad en propuestas de solución de problemas, la capacidad de liderar. Concibe diferentes estilos de aprendizaje, partiendo de la diversidad y los distintos intereses, las motivaciones, las capacidades, como sujeto social y como persona, ¿no? Somos ninguna igual a la otra, ¿no? Se limita a ser una metodología lógico-racional que desarrolla actividades cognitivas académicas. Su enfoque se dirige a formar seres humanos integrales, la formación de la persona en el orden integral, que se inserten en forma creativa, dinámica en las sociedades, en sus comunidades, con solvencia alta, con capacidad de ser felices, empáticos, solidarios. Estamos hablando de los valores, ¿no? Entonces, y pensando en todas estas palabras, conceptos claramente definidos, decir que el museo, como institución permanente, con el paso del tiempo, ha dado forma, ha dado razón, sentido, a acciones que son significativas por medio de un derecho que es sustancial para la vida, la educación. La educación como derecho, como valor, ¿no? Como derecho de el museo como tal, sus educadoras, educadores, conjuga verbos que marchan al unísono en cada proyecto construido. Ahora cabe señalar, a partir de lo desarrollado hasta aquí, y en consonancia con lo que el ICON nos dice este año, y aquí cito, que los museos son centros educativos, dinámicos, que fomentan la curiosidad, el pensamiento crítico. Fin de la cita. Entonces, regresando a ese pensamiento holístico, decir que la educación de esta índole orienta su visión pedagógica hacia una visión integral, centrada en esa formación del orden creativo, sostenible de las comunidades, vinculada a la mediación, donde el museo tiene la misión de diseñar métodos y estrategias didácticas cognitivistas que promuevan el razonamiento crítico, el sentido argumentativo y el uso creativo e innovador de los medios y las tecnologías. Ahora la pregunta a todos y todas, ¿el museo unilateralmente o educadoras, educadores, junto a las comunidades, llevan adelante este proceso? ¿Es real lo que planteamos? ¿Es palpable, visible, concreto, realizable, posible? Paulo Freire nos habla de la educación como un acto político, y esto es innegable, como también es incuestionable que el museo, como organización política, educativa y cultural, ha sabido asimismo desarrollar diferentes maneras de comunicación, aunque muchas veces esta es a contramano de las reales necesidades de las personas. El museo, por ende, no debe y no puede permanecer ajeno a las sociales, culturales, políticas, económicas, que atraviesan de modo muy distinto a cada sector de la sociedad, a cada una de nuestras comunidades y en particular a la vida de las personas. Entonces, como territorio y comunidad misma que es, debe propiciar el ejercicio de la educación y por medio de ella caminar hacia ese museo, pero ese museo que se despoja de elitismos y de largos procesos históricos de hegemonía colonial. Y entonces, aquí comprendemos que para llevar adelante programas, proyectos, acciones que garanticen una educación de calidad inclusiva, equitativa y promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, son necesarias también políticas públicas
recursos para la formación de educadores y educadoras, con el claro fin de contar con esas herramientas que posibiliten la transformación de la vida del museo, de sus trabajadores y trabajadoras, y la vida de las personas que integran las comunidades que nos circundan. Y en estos decires, en estas expresiones, también podemos hablar del empoderamiento de las y los educadores de los museos. Aunque muchas veces el vacío de empoderamiento lo genera la propia gestión. La labor desarrollada por ellas y ellos, desde todas sus dimensiones. Es allí donde el proceso y el resultado nos conducen a poner la atención en el valor actual que se le da al mismo desde esas comunidades, porque es donde ese museo se reconoce o debe reconocerse en ellas y reconoce a estas como parte fundamental e insustituible para dialogar y trabajar tanto para la formación como para la consolidación de identidades, las individuales y las colectivas, con el propósito de favorecer la expresión de situaciones, de perspectivas que propugnen esa cita con las y los otros. Por medio de la acción educativa anhelamos que cada colectivo social conciba al museo como un espacio seguro para exponer ideas, conocimientos, conceptos, sus realidades, sus vivencias, que puedan ser escuchados o conocidos, vidos, confrontados, apreciados, reivindicados, celebrados y también acreditados. Es decir, que son ellas y ellos quienes lo legitiman para que en ese andamiaje se origine una construcción horizontal. Es por lo que bregamos en los museos, la construcción horizontal, desde donde es posible enfrentar y dar respuesta a las circunstancias y realidades visibles. Por lo tanto, para involucrarse y atender a los requerimientos y también exigencias que se les plantean en los museos, en particular en Latinoamérica, observo detenidamente en la actualidad están actuando protagónicamente en un proceso de transformación, y muchos de estos factores son resultado de la promoción y de aplicación de políticas de justicia social. Espero que se escuche innovación, como refiere Vitón también en esta oportunidad, para lo que creo fundamental es la creatividad. Educador argentino del campo de la educación, sociólogo, pensador como Adrián Escribano. Y tomo de él párrafos donde nos dice que la creatividad está estrechamente conectada a imaginar, jugar, experimentar, que crear, aquí lo cito, crear es intervenir y transformar la realidad, que los actos creativos son actos sociales y que siempre que lo hacemos con el otro. Fin de lo que cito. También, en algún modo, él refiere que no hay nada más demandado que la creatividad y nada más recortado que los espacios fuertemente la construcción que llevan adelante los espacios educativos, educadores, educadoras. Con esto no estoy dejando fuera a ninguno de los otros espacios, solamente me estoy refiriendo a un espacio que es de mi gran interés. Luego, y atendiendo a temas de formación que se pueden entender como pendientes y resultado entre teoría y práctica, y en particular en tiempos de alta
complejidad en diferentes órdenes, creo que la asignatura que refiere, toco este tema porque va a venir a colación de otros temas, a la cibercultura. Es un punto de inflexión a partir de las brechas digitales que hemos ido estos últimos años problemáticas de todo índole. A veces parece que es un paréntesis, a veces parece que es demasiado, ¿no? Demasiado para una institución, para un equipo. Que lo atraviesan como espacio convívide, con grupos diversos, nos detenemos en centrar comenzamos valores de igualdad, de inclusión, de accesibilidad, ¿no? A ver, esperemos unos segundos más a que se restablezca la comunicación. ¿Nos escucha, Silvana? Se cortó. ¿Pueden restablecerla? Tú me dices. ¿Quieres que demos paso a la siguiente? ¿Algún WhatsApp que haya enviado se vuelve a conectar? ¿No? ¿Qué procede? Rosa María está en línea. ¿Está conectada? ¿Se está conectando? Bueno, retomando un poco lo que ha dicho Silvana, a mí me hace mucho sentido, no sé a ustedes, podríamos tal vez abrir un poquito el diálogo con el público en lo que se conecta una o la otra, ya sabemos cómo es la tecnología, pero investigar para educar, educar para investigar. Así como... Aquí estoy, Elena. Ok, gracias. Continúas y espero. Hablando de cibercultura y de las brechas digitales. Sí. Sigo. Les quería traer una cita de François Louvet, hablando del compromiso, y Louvet dice que el avance de las desigualdades también se explica por una decadencia de los lazos de solidaridad. Y cuando hablamos del campo de la investigación, es aquí donde quiero llegar, muchas veces escuchamos que los espacios educativos no desempeñan el rol de investigar. A lo que respondo, a lo que quiero decir, es que nada más lejano de ello. Educadoras y educadores desarrollamos investigación pedagógica. Y en este sentido, ¿me están escuchando? Voy a apagar la cámara como me pide Rafael, a ver si con eso puedo... Escuchamos perfecto. Ya no sé cómo ayudar a esto, no sé cómo ayudar para que salga. Bueno, decía que las prácticas de campo, basadas en la observación, en el registro, en la documentación, en el archivo, que llevan adelante los equipos de educadores, educadoras, se realizan tanto en el desarrollo de un proyecto educativo, por ejemplo, museo-escuela, en visitas mediadas de la colección permanente, o en una muestra temporaria, en las instancias de formación, museos-maestros, talleres familiares, así como las evaluaciones en todo el proceso de un programa o un proyecto.
Y aquí creo importante señalar que aunque no sucede habitualmente en todas las instituciones, los educadores y las educadoras suelen ser quienes realizan las muestras temporales, los textos de material didáctico de todas las edades, así como publicaciones de artículos de revistas especializadas, por ejemplo. Vamos a pasar a los próximos. Sí, imagen de Rafael de orden un poco más rápido porque es un plano ilustrativo. Son actividades, proyectos llevados a cabo en una casa museo. ¿Se cortó completamente la comunicación? ¿Se está tratando de conectar otra vez? Bueno, decía yo, retomando, para que no perdamos el hilo, que ha tocado temas importantísimos. Se ha centrado en la experiencia holística de la visita al museo, este enfoque sistémico del cual ya han hablado Kling y Dierking en un libro famosísimo publicado hace unos 10 años. Ha hablado de pedagogía. ¿Me escuchan? Te escuchamos, adelante. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente bien. Hola, hola, ¿me Tu escuchan? micrófono, ya. Te escuchamos perfectamente bien. Ay, por favor. Bueno, yo no estoy ahora en mi región, estoy en España dando esta charla y pensé que no iba a tener problemas de conectividad. Bueno, vamos a pasar más rápido, dejamos ahí a ver. Hablando de la accesibilidad, acá ahí quedamos, Rafael, a ver. Un poco logrando algo que siempre hablamos también aunque creo que es utópica en algún término, que es la igualdad. Cabe pensar en ese museo que dejamos atrás y el museo que tenemos, decíamos hoy. Y desde ese lugar preguntarnos, ¿qué ofrecemos? Bueno, voy a pasar, voy a decir una frase porque no puedo, tengo que recortar para que pueda terminar la charla, porque va a ser terrible para ustedes y para mí. Una cita, pasamos, Rafael, hasta la imagen por lo menos 9, 10. Como decía Paulo Freire, lo vuelvo a traer a relación de la investigación, que no hay enseñanza sin investigación y no hay investigación sin enseñanza. Y esto que haceres se encuentran en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando, enseño porque busco, porque investigo para averiguar. Y averiguando, interviniendo, busco y me educo. Ese es el fin de la cita de Paulo Freire. Continuando en el sentido de lo dicho, creo que al museo se le pide hacer otros esfuerzos de aprendizaje, de realización, con el fin de formar. Se vuelve a desconectar. Tú me dices. Porque otra posibilidad es que grabe su conferencia y la suban después a la plataforma.
No sé ustedes qué opinan. A ver, los jóvenes de tecnología, que nos digan si han mandado algún mensaje, si podríamos compartirles la idea. Ay, Dios mío. Bueno, hay que devolver el perro. No sé qué hacer con todos los botones. Silvana, estamos pensando ¿Me escuchas, Elena? Te escuchamos perfectamente bien. Estábamos pensando proponerte que grabaras tu conferencia y se suba a la plataforma de las redes, de la red de Casas Museo, y para que nos esté contando, se escuche muy bien y además va a quedar editada con las imágenes y todo. ¿Te parece bien que la puedas grabar y después se suba? ¿Nos escuchas? Sí, lo podría hacer más adelante, si lo deseo. Nos pide que si puedes apagar tu cámara, ¿puedes apagar la cámara para que pueda transmitirse mejor, la señal sea mejor? Y no sé qué te parezca esta posibilidad de grabar la conferencia. Ya se congeló la imagen, ¿verdad? Se congeló la imagen. Y está muy interesante lo que está diciendo, hablando de sujeto social, de esta visión holística, de afectividad. Lleva un montón de términos en esta visión sistémica de la experiencia de museos, hablando de Freire, de pedagogía de la pregunta. Pues yo creo que nos conviene, ¿verdad?, a todos, después de escuchar la conferencia completa y no perdernosla, porque si no vamos perdiendo continuidad de las ideas. Voy a leer ahora el currículum de Rosa María Hervás Avilés, profesor titular de la Universidad de Murcia, coordinadora máster universitario de educación y museos, vocal del Consejo Ejecutivo de ICOM España, coordinadora de investigación ICOM SECA, Comité para Educación y Acción Cultural, ya sabemos, licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Pedagogía y Ciencias de la Educación, profesora titular de la Universidad de Murcia, Facultad de Educación, coordinadora de investigación en la Junta del Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural, el SECA-ICOM, premio a la investigación Colette Dufresne Tassé, SECA 2016, responsable desde 2009 del Máster Universitario en Educación y Museos, Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural por la Universidad de Murcia, España, en el que ha dirigido trabajos de investigación a distancia de más de 50 estudiantes, mayoritariamente profesionales de museos. Adelante, doctora Rosa María Hervás. Buenos días, muchísimas gracias, María Elena. Quiero agradecer, como es necesario, a la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama, a la Red de Casas Museo de ICOM México, al Comité Internacional de Arquis, por haberme pedido que pueda compartir esta tarde con todas ustedes. Yo les voy a hablar de Museo por la Educación y la Investigación y quiero decir, en primer lugar, que después de mucho tiempo, parece que la educación en los museos y la investigación empieza a cobrar el mérito que tiene y que merece. Este año 2024, la UNESCO ha aprobado el documento marco para la educación cultural y artística, actualizando documentos anteriores. Este año, el Día Internacional de los Museos de ICOM se dedica a la educación y a la investigación. No es casualidad que nuestra presidenta de ICOM sea de CECA, de la Educación y Acción Cultural, de museos. Y en este documento marco se establecen una serie de premisas muy importantes y de compromisos muy importantes que tienen que ver con la educación. Se reconoce que vivimos en un contexto de grandes desigualdades y de discriminación, en el que los sistemas educativos tienen que promover la equidad y la inclusión, en que la cultura es una herramienta importantísima para la reflexión crítica, la identidad, la capacidad de respetar y acoger a la alteridad, que la educación tiene que ser un baluarte para la justicia social, que la educación y la cultura nos dan una visión crítica y creativa del mundo,
Se amplía el concepto de entorno de aprendizaje, ampliándolo no solamente la educación formal, informal y no formal, como en la de los museos. Se insiste en la necesidad de una educación a lo largo de toda la vida y se insiste también en la importancia de la co-creación, de hacer partícipes no solamente a los profesionales de las instituciones culturales, sino también a sus usuarios y beneficiarios de las experiencias culturales. El 24 de agosto de 2020 aprobamos en Praga una nueva definición de museo que a todas nos gustaba. Complacía a un gran colectivo que había sufrido mucho desde Kioto para poder llegar en un proceso de consenso a una nueva definición. Sin embargo, en lo que se refiere a la cotidianidad de los museos, esta definición tan ambiciosa y tan preciosa es más un anhelo que una práctica que se pueda algo que se pueda llevar a la práctica. La nueva narración, la nueva narrativa, las nuevas características de esta nueva definición implica unas cualidades sustanciales del museo que hoy podemos encontrar alejadas de muchos de ellos. Las que a nosotros nos competen en este caso serían muchas, pero quiero destacar la reflexión, la educación, la investigación y el intercambio de conocimientos. Todavía educando museos, decía el periódico El País en su suplemento de Babelia, no hace mucho, quizá antes de la pandemia, pero no hace mucho, poniendo en cuestión qué estaban haciendo los museos en relación a la educación. Se destacaba la importancia de que los museos, desde un presente crítico, desde una perspectiva crítica del presente, miraran al pasado, poniendo el foco en el futuro, es decir, desde un presente comprometido con el cambio, pudieran aprender de las experiencias del pasado para poder llevar una nueva forma de hacer la educación en el futuro. ¿De qué manera poder llegar a esas personas que no van a los museos? ¿Cómo hacer frente y cómo hacer fuerte a ese departamento de los museos que es el más débil de todos? ¿Cómo llevar a cabo esos retos que nos proponía, a los que nos enfrenta la nueva definición de museos? Se mantiene el debate de la situación de los departamentos de educación. Ya sabemos que durante la pandemia muchos departamentos de educación de museos muy importantes del mundo despidieron a las trabajadoras de educación porque era algo que era prescindible. En el año 2020 se publicaba en la revista Voices de ICOM Educación, aprendizaje en los museos, las profesiones solidarias, en la que una compañera de CONCEC hacía esta reflexión. A menudo se percibe que la actividad de los departamentos de educación, fundamentalmente por quienes diseñan y son los responsables de las exposiciones de los museos, es algo pueril, algo que se hace, que simplifica los discursos para que el público, que no es muy entendido, pueda entender aquello que se quiere transmitir. Sé que se quiere transmitir algo, porque las exposiciones muchas veces están pensadas desde la perspectiva de unos expertos, que son los curadores, que son los conservadores. Y de esa manera, cuando se diseña la exposición, entran en colaboración un equipo multidisciplinar en el que se realiza el diseño, el montaje y la difusión de una exposición, sin tener en cuenta, evidentemente, a los educadores, al departamento de educación. Al final se da el documento al departamento de educación para que se planifique una serie de actividades educativas o desde el propio museo, o se externaliza para que empresas que están trabajando fuera del museo lleven a cabo las visitas guiadas o el trabajo con los diferentes tipos de público. En España esto es muy habitual, la externalización de las actividades educativas de los museos. Sin embargo, la museografía de la exposición es fundamental para entender el significado que da el visitante de la exposición. Si le preguntáramos a todos estos profesionales y arqueólogos, antropólogos, historiadores del arte, muy pocos educadoras, muy pocos pedagogas, ¿qué modelo educativo inspira esta exposición? Yo creo que no sabrían qué respondernos. No sabrían qué decirlo porque desconocen absolutamente que hay unos modelos educativos
que pueden ayudar a que esa museografía los tenga en cuenta y que pueda hacer que el contenido y el mensaje de la exposición llegue significativamente a los diferentes tipos de público. Nuestra pregunta es cómo podemos, desde los departamentos de educación, desde la educación en el museo, favorecer experiencias importantes para los visitantes de los museos y de qué manera podemos contribuir para que su aprendizaje sea significativo. ¿Tiene algo que aportar la educación a la experiencia de los visitantes? ¿O simplemente nos contentamos con con hacer actividades, talleres y otro tipo de planificación que tiene poco que ver con lo que realmente la exposición ha querido transmitir? ¿Qué hacemos cuando estamos aprendiendo? ¿De qué forma la visita del museo se puede convertir en una experiencia que ayude a los visitantes y contribuya a su desarrollo personal? Es la finalidad fundamental de la educación. Entonces, esa pregunta de qué hacemos cuando estamos aprendiendo desde la perspectiva educativa es fundamental. Yo les voy a hablar de 3 puntos fundamentalmente. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué nos puede decir la psicología de la educación? ¿Qué nos puede decir la pedagogía sobre esos procesos de pensamiento, sobre esos procesos intelectuales? ¿Cuál sería la reflexión que podemos hacer sobre nuestra práctica profesional relacionada directamente con la autoinvestigación, con la autoevaluación? ¿Y qué formación sería necesaria para poder ampliar estos tipos de procesos de investigación que son tan necesarios en la educación de los museos? Para contestar al primer punto, voy a detener en qué hacemos las personas, todas las personas, qué procesos de pensamiento llevamos a cabo cuando estamos aprendiendo, cómo funciona la mente de nuestros distintos tipos de visitantes. Para eso no les voy a aburrir, pero sí les quiero mencionar que todas las personas cuando piensan, utilizan distintos procesos de pensamiento, 7 concretamente. El primero de ellos tiene que ver con la sensibilización, con la motivación, con los elementos emotivos, emocionales, con la captación a través de las emociones de los visitantes para que persistan y que en esa conducta de aprender y de visitar la exposición, de visitar el museo. El segundo proceso tiene que ver con la atención. ¿Cómo hacer que los visitantes, más allá del cansancio, puedan conectar y mantener la atención durante su visita al museo? Esto tiene que ver con cómo conectamos con los intereses y las experiencias previas de nuestros visitantes. Si conocemos realmente lo que los visitantes, las razones por las que van al museo y cuáles son sus perfiles. El tercer proceso tendría que ver con la adquisición, es decir, comprender significativamente los conocimientos que son descubiertos y que solamente podemos aprender aquello que ya sabemos. No podemos descubrir nada que no tengamos almacenado en nuestra mente. Y por lo tanto es muy importante descubrir qué es lo que ya saben nuestros visitantes, los distintos perfiles de nuestros visitantes. El cuarto sería la personalización, y aquí es llevar a las posibilidades más allá de lo que ya sé, a través del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Y reflexionar sobre lo que ya sabemos mediante procesos metacognitivos, es decir, la reflexión sobre nuestro propio pensamiento. No le quiero cansar, pero sí quiero que nombrar este tipo de procesos, porque ahora podrán ver cómo todo esto se puede aplicar en las exposiciones y en las visitas de los visitantes a nuestros museos. El quinto sería la recuperación. ¿De qué manera qué estrategias podemos utilizar para recuperar la memoria a largo plazo, que se ha almacenado en el pensamiento de nuestros visitantes? ¿Cómo en los objetos, cómo en las interacciones en el museo pueden dar con esa evocación que en el tiempo tienen almacenada en su pensamiento nuestros visitantes? En sexto lugar, la aplicación, esa transferencia de lo que están aprendiendo a su vida cotidiana.
Y finalmente la evaluación, cómo sabemos lo que han aprendido, cómo sabemos si hemos conseguido los objetivos de algo. ¿Y todo esto para qué? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener en cuenta desde el ámbito educativo que esto podemos aportarle a los distintos profesionales de los museos para que la educación pueda ser importante y tenga algo que decir en ese diseño de exposiciones, en ese diseño, en ese trabajo inicial de elaboración de una planificación positiva? Solamente me quiero centrar en el primer proceso, el de sensibilizar para aprender, el de la motivación. Todos sabemos que para motivar hay que desafiar, hay que despertar la curiosidad. El visitante tiene que tener el control de lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir, y cuáles son los itinerarios, y qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que puede hacer. Igualmente la emoción. Tenemos para despertar la emoción tan importante en el proceso de sensibilización, tenemos que conocer por qué van nuestros visitantes al museo, qué están esperando del museo, por qué se acercan al museo, simplemente por ocio, por otras razones, y qué les emociona. Y tenemos que planificar explícitamente las emociones a través de la hospitalidad, hacerles sentir que el museo es su casa, nunca mejor dicho, en este lugar que la casa, la red de casa museo, de imagen. Y finalmente, planificar experiencias sensoriales, que sabemos que las emociones nos entran a través de los sentidos. ¿Cómo motivarles? Bueno, pues a través de una buena orientación, unos buenos planos, que hagan que los visitantes controlen el ambiente en el que se encuentran. A todos nos ha pasado cuando hemos llegado a un lugar que nos hemos encontrado desorientados y nuestra atención se ha ido más por dónde teníamos que ir, dónde estaba la entrada, dónde estaba lo que yo quería ver, qué es lo que tenía que hacer. Nos sentimos un poco torpes, ¿no? Pues esa orientación que hace sentirse seguros. Como decía Berliner, el desafío, la sorpresa, la duda, la incongruencia, el desafío cognitivo que lleva a que esa sorpresa que se encuentran en los visitantes de los museos le lleve a despertar su interés. Hacer preguntas, despertar la curiosidad, la incertidumbre ante si son una pregunta tiene una sola respuesta o tiene posibles diferentes respuestas. Conocer los intereses del público y propiciar la participación activa de los visitantes. Saber muy claramente que el aprendizaje supone una actitud activa de los visitantes. Implica un proceso de querer aprender y de querer interactuar con los objetos, con las actividades, con el entorno del museo. Tener claro que hay que explicar lo que los visitantes ya saben. No podemos hacer que aflore el conocimiento si no sabemos lo que piensan. Y para eso es muy importante conocer sus ideas previas. Y que ellos sean capaces de construir de una manera autónoma sus propios procesos de aprendizaje. Y para esto es importante que utilicemos al principio, cuando queramos, de nuestras exposiciones, organizadores de la información, gráficos que ayuden al visitante a conectar con aquellos conceptos que o tienen adquiridos o han adquirido un nuevo vocabulario, pero que les ayuda a que esa información que van a recibir esté organizada y puedan realmente conectar con lo que ya saben, con lo que ellos ya conocen. Es de la única manera que el nuevo conocimiento puede vincularse a lo que ya se sabe. Podríamos decir muchas más cosas, llamar la atención y solamente llamar la atención a aquello que nos interesa y solamente se guarda en esa memoria aquello que realmente nos emociona, aquello que nos interesa, que nos ha tocado en algún momento. Se corresponde con experiencias previas, con vivencias personales, a través de nuestros sentidos o a través de nuestra razón. Y había muchas más cosas que se podrían decir en relación a los procesos de pensamiento, pero no es este el objetivo de mi exposición. El objetivo de esta exposición es ver cómo como educadoras podemos colaborar en esos equipos multidisciplinares, en el diseño, en la
inclusión en la explicación de las exposiciones y de nuestros museos. En segundo lugar, quería hablar de esa reflexión de nuestra propia práctica profesional. Y aquí les quiero hablar del modelo de comisariado de museos de arte de Anne Lowe y Bart Binet, que acuñan el término de educultura. Es decir, concretamente Bart Binet es una profesora de la Universidad de Madrid que, además de conservadora, es educadora y su experiencia en ambos perfiles le lleva a investigar de qué manera se puede vincular la figura del educador con la figura del conservador, del curador. Ella reivindica que el curador del museo debe trabajar colaborativamente e investigar sobre su propia práctica profesional. Este modelo de comisariado se fundamenta en 5 principios fundamentales. En primer lugar, la necesidad de incluir a las voces representadas en el desarrollo de las exposiciones. En segundo lugar, concebir las exposiciones como un proceso de colaboración no jerárquico. Además, facilitar prácticas de colaboración y de reflexión. Realizar investigaciones centradas en los visitantes y, finalmente, buscar la justicia social a través de las prácticas científicas. Es un modelo muy ambicioso, pero muy actual, que tiene que ver con muchos conceptos, la co-creación, etcétera. Los ejes sobre lo que es, ya son un poquito los principios, pero los ejes sobre lo que se articula este modelo son 3 fundamentales. La gobernanza, las políticas culturales, si el museo se posiciona desde la democratización o desde una democracia cultural. Los enfoques interpretativos, si el museo se centra fundamentalmente en el objeto o se centra en el público, en su visitante. Y en tercer lugar, el poder comisar el curador, si el curador ostenta, el conservador ostenta todo el poder para el diseño de las exposiciones o si trabaja colaborativamente. Y es de esta manera que han establecido una herramienta muy interesante para que los propios museos, desde el dentro del museo, puedan reflexionar sobre dónde se encuentran. Como ven, son un eje de ordenada clasismo y luego un eje transversal en el que se establecen los distintos enfoques que he hablado. El enfoque en el eje horizontal, en el eje X, va desde la prioridad al objeto, es decir, los profesionales de un museo lo que utilizan cuando planifican sus actuaciones es el objeto, o si le dan la prioridad en los visitantes. Es un continuo en el que cada museo tendrá que situarse en el lugar en el que se encuentre mejor, en el que realmente lo que están haciendo es desde la prioridad del objeto, desde la prioridad de los visitantes, dónde se encuentren o dónde se quieren encontrar. El eje vertical, el que va desde la participación y la colaboración dentro de los equipos. Si el comisario trabaja colaborativamente o el comisario trabaja en solitario, como suele ser el caso. Igualmente, en este caso es un continuo en el que los profesionales del museo tendrán que situarse en distintos niveles dentro de este proyecto. Y finalmente, un eje transversal que va de un posicionamiento de política cultural de democratización, es decir, que desde una postura jerárquica superior se les explique a nuestra ciudadanía, a los distintos tipos de público, qué es lo que tienen que ver, qué es lo importante culturalmente, o de una política de democracia cultural en donde sea la ciudadanía, sea los propios estudiantes los que desde una postura de co-creación, de colaboración máxima, participen en el diseño y participen en la gestión del museo. Sé que en los museos se investiga, indudablemente. Se investiga continuamente, pero desde una investigación intuitiva, desde una investigación intuitiva que es verdad que conecta con prácticas educativas innovadoras, pero que por la propia formación
de las educadoras de museos, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, de conocer cuál es el proceso de investigación, que no tiene que ser académico, es el propio proceso de investigación y organiza nuestra mente en 3 momentos fundamentales. El primero de ellos es identificar qué problema queremos abordar y cuestionarnos ese problema a través de una pregunta de investigación. En segundo lugar, planificar un proyecto para poder contestar a ese problema de investigación y responder a esa pregunta en el que incluyo unas metas, unos objetivos, unos propósitos, como al principio decía María Elena. Y en tercer lugar, un informe de investigación en el que una vez implementado ese proyecto se llega a un documento, síntesis de lo que se ha llevado a cabo, con quiénes se ha realizado, a quiénes se les ha preguntado, sobre qué se les ha preguntado, qué variantes se han encontrado. Y esto, desgraciadamente, siempre ha estado restringido al mundo académico. Y demasiadas veces, voy a decir siempre, las educadoras de museos se han sentido cohibidas e incapaces de poder asumir un tipo de proceso de investigación riguroso, pero que ha estado, como digo, vinculado a la estadística, a unos niveles de conocimiento que, bueno, no se podía o no se veía recibir porque no se veían relevantes para mejorar la práctica educativa. Pero creo que esto hay que pensar en montarlo. En verdad, se investiga, pero vamos a investigar con un proceso de investigación explícito. Vamos a hacer de lo intuitivo, vamos a tener carácter, vamos a verlo, vamos a hacerlo explícito, vamos a conocerlo, vamos a saber por qué hacemos las cosas. Vamos a colocar en la casilla que le corresponde, dentro de un marco teórico, dentro de un proceso de investigación, lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo porque nuestra experiencia educativa nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero sin saber exactamente, cuando lo proponemos a pensar, sin saber a qué se corresponde dentro de un proceso de investigación más riguroso. Es por esto que última parte de mi exposición va a estar vinculada a la formación y investigación aplicada a la educación de los museos. Es necesario conocer el proceso de investigación. Es necesario aplicar los estudios de diferentes tipos, de miradas distintas, de miradas inclusivas, de género, de etnia, de discapacidad, de nuestra propia práctica profesional. Es necesario. Nosotros desde CONCECA lo estamos intentando. Estamos apoyándonos en la Universidad de Murcia, estamos intentando diseñar unas actividades de formación sobre cómo hacer proyectos, una modalidad de formación muy nueva, reconocida dentro de la Unión Europea, que se llaman las microcredenciales. Son formaciones específicas muy concretas en muy poco tiempo, en este caso son online, y estamos llevando a la práctica en este momento una microcredencial sobre cómo hacer proyectos de investigación, y en un futuro, en el 2025, realizaremos una microcredencial sobre cómo hacer informes de investigación. En fin, hay que trabajar en red, hay que asociarse, hay que reivindicar la importancia del rol y de la figura, del perfil profesional de las educadoras de museos. Hay que luchar porque se le dé el mismo nivel de rigor y científico a la educación. Hay que documentar nuestro trabajo, hay que registrar lo que hacemos, no solamente hacerlo, sino registrarlo, observar lo que hacemos, metacognitivamente pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, evaluar nuestro trabajo, divulgarnos en conferencias, en jornadas, en premios, en publicaciones, en redes sociales, en donde podamos, y salir un poco de no valorar lo que en muchas ocasiones, muchas educadoras de museos es extraordinario cuando lo ven y dicen, madre mía, en la práctica, por ejemplo, las buenas prácticas que normalmente vamos conociendo, y son prácticas innovadoras, porque evidentemente la innovación, la investigación y la educación se dan la mano, pero yo abogo por ir más allá, por adquirir conocimiento, por saber que se pueden fundamentar esas prácticas educativas que hacemos, se le puede dar un sustento, un marco teórico educativo, pedagógico, y que
somos un perfil muy importante dentro de los museos que tiene que reconocer, y llevamos mucho tiempo reivindicándolo, tenemos que luchar asociándonos. Mirad, en España hemos creado por primera vez la Federación de Asociaciones de Educadores y Proveedores Culturales, y estamos con mucha ilusión empezando para poder apoyarnos y poder ser interlocutores válidos políticamente, para que se reconozca en los convenios y los contratos y se le dieran a los sindicatos de educación el perfil y el nivel y categoría profesional que se tiene. Creo que hasta aquí algo por investigar, para conservar, para conocer, para difundir, para debatir, para renovar, para pensar políticamente y todo lo que más hemos. No sé si he ido muy rápida, no sé si se ha entendido lo que he querido decir, pero de cualquier manera, en primer lugar, por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Herbaz. Ha sido una presentación excelente, ha tocado puntos nodales en el tema de educación en museos. Ella ha comenzado planteándonos, poniendo el dedo en la llaga. Ha hablado de una narrativa de cualidades, de un anhelo de cumplimiento de los museos. Pone el dedo en la llaga cuando se insiste en la creación de públicos después de la pandemia. Ya lo sabemos que en todos los encuentros de profesionales en museos uno de los puntos que siempre se tocan es la continua necesidad de la creación de públicos frente a otras oportunidades de esparcimiento o de inversión del tiempo de la gente, ¿no? Ha hablado de que se tienen que simplificar los discursos en los museos en un afán de educar a veces más fácilmente, pero también ha hablado en el sentido inverso, de qué manera se contribuye al desarrollo personal de la gente, y esto tiene que ver con la educación estética o artística, que ya sabemos es diferente si en la educación estética, de qué manera esta educación estética puede cruzar todas las dimensiones del ser humano para que más allá de las puertas del museo el ser humano pueda incrementar su potencial de acción en términos de emociones, de entendimiento del mundo, de pensamiento crítico. Ha introducido términos muy importantes en las ciencias cognitivas, porque su modelo es cognitivista. Términos como metacognición, teorizado por Flavel en los años 70, que es la cognición sobre la propia cognición. Nos ha hablado de 7 procesamientos del pensamiento, que a mí me recordaban un poco esta taxonomía de Bloom también: sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación de la información, aplicación y evaluación. Estoy haciendo un pequeño recuento porque me parece importantísima su propuesta sistémica. Hace unos 10 años, teóricos como John Falk y Lynn Dierking, en 2013, propusieron un enfoque sistémico. Fue una de las primeras aproximaciones sistémicas a la experiencia de museos, destacando que la experiencia de visita va más allá de la relación del individuo con el espacio físico y las piezas observadas. Para Lynn y Dierking, los aspectos personal y social resultan fundamentales y concluyen que las expectativas, así como la motivación, de la cual ya nos habló la doctora Herbaz, y las ideas previas que se tienen del museo y del patrimonio cultural, la interrelación con los otros visitantes y la capacidad de aprehensión de la cultura en la que todo esto se da, determinan parte importante de la experiencia de museos. Nos habló de metodología de la investigación durante su planteamiento como parte fundamental de la educación en los museos, pero sobre todo la investigación para que la experiencia de museos se pueda aprovechar. Nos habló de este término propuesto por Locke y Villanueva, educurador, en 2017, y nos habló en el marco del Free Choice Learning, que es el aprendizaje no formal de los museos, de los visitantes. A mí me gustaría hacerle una pregunta, si se puede, no sé cómo vamos de tiempo, que profundizara un poco en los tipos de visitantes, en este esquema sistémico que nos comparte en su propuesta teórica. Si estaría de acuerdo con Falk en los tipos de visitantes de los museos que propone Falk, que él habla de exploradores, facilitadores, buscadores de experiencias, etc. Muchas gracias, María Elena, por tu resumen y tu síntesis.
Polly Dierking hacen efectivamente, como tú muy bien has dicho, el modelo de experiencia museística y hacen, cuando hablan de las identidades, hacen una identificación de tipos de públicos. Yo, es verdad que esa categoría que establece Polly Dierking la podemos encontrar incluso en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que yo ya, ¿sabes qué ocurre? Que las categorizaciones, cualquiera de ellas, yo creo que ya no son inamovibles. Ni somos facilitadores siempre, ni somos exploradores siempre, ni vamos al museo de una manera espiritual y solitaria siempre, sino que depende, igual que ocurre con los equipos de aprendizaje, que no siempre tenemos uno, depende de la actividad, depende de cómo estemos, depende del entorno, depende de cómo se produzca en la situación y con quién interactuemos. Asumiremos unos u otros. Es decir, es verdad que esa investigación de Polly Dierking tiene un marco teórico y tiene una investigación empírica detrás muy importante. Es verdad que el modelo de los tres contextos es fundamental, el personal, el social y el espacial, es importantísimo conocerlo. Pero siempre con el cuestionamiento de que no todo es un color de otro, sino que hay una gama muy amplia de colores. Y en ese sentido, bueno, pues sí que estoy de acuerdo. Es un resultado de investigación, es una aportación científica de dos reconocidos investigadores de Estados Unidos. Y quién soy yo para decir que no. Pero, bueno, yo me puedo reconocer de una manera o de otra, independiente de cuando viene familia de fuera, soy un facilitador, o cuando voy con mis hijos, y cuando hay momentos en los que me quiero encontrar sola, pues soy un visitante espiritual. Pues, ¿qué soy? Pues, cada vez una cosa. Nos movemos de sitio y depende de nuestros intereses, nuestras expectativas y nuestras motivaciones. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos más. Me gustaría ver las preguntas de ustedes, del público, para que la doctora Hervás nos pueda compartir en este esquema sistémico, en este modelo sistémico propio, qué es lo que opinan. Entonces, a ver, si me apoyan con un micrófono por atrás. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro del Museo Casa del Risco. Estoy completamente de acuerdo en la propuesta de hacer investigación con un procedimiento claro y riguroso. Pero te quiero preguntar, ¿qué opinas de que, a diferencia de la academia, creo que los museos tenemos la posibilidad de que estos procesos de investigación sean subjetivos? A diferencia de como se nos ha enseñado sistemáticamente, las investigaciones son objetivas. Entonces, ¿qué opinas de que los museos tenemos la posibilidad de que sus investigaciones sean subjetivas? Es decir, tomar en cuenta emociones, intereses, historia, pasados y no regirnos a los datos duros nada más, que también lo cualitativo tenga relevancia. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es que la investigación es cuantitativa y cualitativa. Es que una investigación cualitativa, una evaluación de una práctica educativa nuestra, no tiene que ser fiable ni generalizable. ¿Por qué? Nos tiene que servir a nosotros. Lo importante de la propuesta que yo considero es que hagamos investigación con un proceso, que es el proceso de investigación, que no ha inventado, o sea, no se acaba de inventar, es eterno, es el que lleva cualquier investigación. Otra cosa es que queramos hacer una investigación con una validez y una fiabilidad que permita generalizar. Pero yo en mis alumnados del máster no les pido, y es un máster oficial que faculta para hacer el doctorado del máster, y que sigue unos controles rigurosísimos de la Agencia Nacional de la Evaluación para la Calidad en España, la ANECA, y llevamos ya 15 ediciones. Yo no les pido que hagan investigaciones válidas ni generalizables. No, les pido que apliquen el proceso de investigación a pequeñas investigaciones que ellos hacen en su contexto, en el museo de Cultura. Pero ya con que tengan ese marco estructurado y con una organización clara de qué es lo que tienen que hacer, es suficiente. Sí que no se pide más.
¿Por qué tenemos que hacer en los museos? Otra cosa es que se quiera hacer más. Ya es un paso. Pero ¿por qué tenemos que hacer investigaciones en los museos? Obligatoriamente para investigar tienen que ser de esa manera. La investigación en acción, ¿qué es? La evaluación de nuestras prácticas profesionales. Eso no es generalizable, nuestra práctica profesional, es nuestra. Y nos tiene que servir, como toda evaluación, para mejorar y para innovar. Pero documentemos, recojamos información de lo que hacemos, démosles el lugar que le corresponde dentro de un proceso de investigación y contémonos a los demás con el rigor y con la apariencia y con la difusión que se merece, para que tenga un nivel, si no académico, que no puede tener, sí respetable, muy respetable. Si de lo que se trata es que nos respeten como educadoras de museo. Y que lo que estamos haciendo es pinto, coloreo y taller de recorte y pego. Es algo más. Porque solamente así nos darán el valor y el nivel profesional que nos merecemos. Y podremos entrar en convocatorias públicas de contratos y de convenios en el nivel que nos corresponde. Y no en el último vagón de la cola. Porque para ser educador de museo cualquiera sirve. Aunque sepas un poquito de manualidades. Yo estoy simplificando mucho, yo sé que eso no es así. Pero estoy poniendo ejemplos un poco, no sé, un poco ridículos. Pero para que se vea claramente qué es lo que quiero decir. Yo no sé la realidad de México, pero en España la educación en los museos es un poco lamentable en cuanto a pequeños museos que externalizan la educación. Fundamentalmente con escolares es una cosa que hemos dicho, la educación es para adultos, para jóvenes, para escolares, pero no solamente para escolares, que sabemos que van. No, es que tenemos que aspirar al público adulto, al público que pueda cooperar con nosotros, que nos pueda enseñar qué es lo que les interesa, que nos pueda decir qué es lo que les preocupa y que el museo de esa manera pueda conectar con la realidad de su entorno, de su territorio. De eso ustedes saben mucho más que yo. Porque en América Latina esta conexión con la ciudadanía es fundamental. También está en Chile el museo nació en América Latina y todas las prácticas, y Paulo Freire, y todas las prácticas comunitarias tienen una gran relevancia en América Latina. No sé si he contestado a su pregunta. Parece que sí, porque está asintiendo muy contento con la cabeza. Muchas gracias. Del Museo del Risco, ¿verdad? Otra pregunta que tengan por ahí, adelante. Me apoyan con el micrófono por acá a la derecha. Hola, mi nombre es Francisco Escorza, soy de Comunicación Educativa del Museo Sumaya y hay dos puntos que me llamaron la atención que no sé si pudiera profundizar un poco más. Uno es justamente esta noción de procesos de pensamiento, como cuál es el trasfondo de este planteamiento a nivel teórico, un poco de dónde viene. Y lo otro es profundizar también un poco más en este espectro de democracia y democratización cultural, como un poco más cuáles serían estos dos polos, cómo se articulan. Y bueno, muchas gracias. A ver, gracias a usted por la pregunta. Todo el modelo de procesos de pensamiento, como ha dicho muy bien María Elena, tiene un fondo cognitivo. Son los estudios sobre la inteligencia, pero entendiendo la inteligencia del modelo de Stemmel, del modelo de Gardner, de que nuestra inteligencia es múltiple y que tenemos una serie de elementos que utilizamos diariamente para funcionar. Bueno, no me voy a incluir ahora, no voy a empezar ahora a hablar de lo que son las operaciones cognitivas, las funciones cognitivas y los procesos de pensamiento. Pero sí que le puedo decir que los modelos teóricos que subyacen
a los procesos de pensamiento, que puede ser esto o se puede llamar de otra manera. Yo les he dado una categoría con unos nombres determinados en función de lo que yo he aprendido y de lo que yo he aplicado, pero está todo fundamentado en los modelos teóricos sobre la inteligencia y cómo utilizamos nuestra inteligencia y qué procesos utilizamos y cómo esos procesos de inteligencia, procesos de pensamiento y de inteligencia, yo lo que he hecho ha sido hacer un estudio de cómo se pueden aplicar en el museo y cómo esos procesos de sensibilización desde las emociones o la motivación hasta la atención, todo eso se puede aplicar de una manera muy, muy clara y ya lo estamos haciendo en el museo a través de estrategias que ponemos en funcionamiento, estrategias que son planes de acción que diseñamos para conseguir unos objetivos determinados. Yo les diría que, bueno, no sé, yo he venido fundamentalmente del modelo de la teoría dialéctica de la inteligencia de Stenberg, del modelo de inteligencia múltiple de Gardner, y bueno, pues había muchos modelos, pero yo fundamentalmente he trabajado sobre ello durante muchos años. Y al final lo que he hecho es llevármelos a mi lugar, a mi práctica, a lo que a mí me gusta. Si esto es inteligencia y todos somos inteligentes, pues vamos a ver cómo si todos pensamos utilizando unos procesos determinados, vamos a ver de qué. Si a usted le interesa, hay un artículo en Econ Education de Econ CECA que está en línea, he puesto un enlace ahí por si le interesa profundizar un poquito más. Muchas que gracias. Es Museo para Pensar, me parece que se llama. Y la segunda era sobre democracia y democratización cultural, la política cultural. La democratización cultural es aquella que en Europa, por lo menos en los años 80, surge de la necesidad de aproximar el público a la ciudadanía, a la cultura, de extender la cultura, pero desde una cultura jerárquica, en la que yo soy quien te digo qué tiene que ver, qué es cultura y qué no es cultura, y despreciando siempre esa cultura popular que subyace en la parte más baja de la población. Más baja en cuanto menor considerada dentro de una jerarquía, pero quizá mucho más importante. Algo que Paulo Freire y la museología social en este momento hablan de democracia cultural. Democracia cultural que yo se lo vengo oyendo ahí de Barín desde hace mucho tiempo. Desde que me dijo una vez, en los años 90, Rosa, no confundan democratización con democracia cultural. Son cosas totalmente distintas y utilizamos ambivalentemente ambos términos y son contradictorios, porque la democracia cultural es aquella que considera la cultura de la ciudadanía. La cultura surge de los valores que le da la ciudadanía a su cultura. Es la ciudadanía la que dice, el pueblo el que dice lo que es cultura y lo que no es cultura. Y es desde ahí de donde tienen que nacer pues, las actividades, las manifestaciones, las exposiciones y todo lo que le puede interesar al público. Por eso es la gran importancia hoy día de la co-creación. Si se han leído el código ético de Econ, la propuesta nueva de Econ, todo, absolutamente toda la propuesta está empapada de lo que es la comunidad, el territorio, la comunidad, la colaboración, la co-creación, porque es eso lo que tiene ahora mismo que primar en nuestra forma de hacer cultura. No sé si le he contestado la pregunta. Por lo tanto, no confundamos democratización con democracia cultural. Son cosas totalmente distintas. Muchas gracias, doctora. Si me permiten ahondar un poquito en esto para ir ya cerrando, pues estamos en tiempo, me parece. Otras investigaciones que han impulsado enfoques innovadores han sentado las bases sólidas para esto que nos propone la doctora. Una de esas investigaciones de Alfalmo y Vasos en 2017 que proponían a partir de estas investigaciones que los museos se percibían con reglas estrictas de operación y por lo tanto aburridos. Desvalles y Marés en 2010 dijeron que los museos tenían que convertirse cada vez en más participativos. Talon y Bauer en 2008 se centraron en la experiencia del usuario. Y hablando de esta experiencia de aprendizaje que se da en el espacio museístico, Desvalles y Marés también destacan la diferencia entre las exposiciones Eyes On,
es decir, consideradas tradicionales y enciclopédicas, y las experiencias más complejas, entre ellas las de mentes activas, en las cuales también abundan Wang y Lei. En relación con las ciencias cognitivas, digo todas estas investigaciones porque dan paso, le abren las puertas a las ciencias cognitivas, quienes plantean que las facultades ejecutivas que están aquí en la corteza prefrontal son las que nos permiten analizar la información, compararla, autorregular la conducta, tomar decisiones, y todo esto entra de manera muy importante pues ya a la planeación de las exposiciones. Se habla de primacía y recencia, por ejemplo, de memoria a corto plazo, cuántos datos podemos guardar en una exposición, el margen por número de Miller, la cognición, la teoría de la mente, el pensamiento crítico. Yo personalmente he trabajado con la taxonomía de Bloom, de recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, la percepción gestáltica de las exposiciones, y todo esto para preguntarle a la doctora cómo manejar todos estos datos y todas estas teorías que se me hacen en el particular interesantísimas, cómo manejarlas, cómo bajarlas al campo de la mediación cultural, cómo hacer las prácticas, porque muy bien la teoría, la investigación, la educación en museos, pero cómo a los educadores en museos que están acostumbrados a las manualidades, bajarles toda esta teoría para que el visitante pueda aprovechar mejor la experiencia del museo. ¿Cómo se hace, doctora? María Elena, poco a poco y con formación. Poco a poco y sobre todo y fundamentalmente, dándole a las educadoras de museo el reconocimiento que se merecen y haciéndoles sentir capaces de hacerlo y motivando con un sistema de creencias claro en lo que se están haciendo, porque si no, esto no se consigue. Poco a poco y persistiendo mucho desde donde se puede persistir y enamorando a las educadoras del museo de que esto es importante y que, bueno, por ahí tiene que ir el futuro del museo, además de por muchos sitios. Claro, esto es una más. Pues muchas gracias. Sí, el problema es que cada exposición es diferente, entonces hay que educar, y cada exposición tiene un contenido diferente. No sé si tú me indicas, Lourdes, si cerramos ya aquí, por son 12 y 5, tenemos planeado el coffee break. ¿Sí? Pues muchísimas gracias a las doctoras eminentes por ponencias, destacadísimas participantes, le han dado el toque de lujo a esta mañana. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Yo quería agradecer especialmente. ¿Qué tal? Muchas gracias por su Hola, querida Lourdes. Hola, querida Lourdes. Muchas gracias por su generosidad. Que ha sido de una utilidad no igual a Silvana, ¿no? Y como siempre, en todos esos encuentros que nos vimos en todos los congresos, nuestro amor por esta profesión, su generosidad sigue latente y su lucha por abrir más este campo, ¿no?, tan amplio, ¿no?, que es la educación y la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Lourdes, que desde que te conocí encontré en ti una amiga y una colaboradora maravillosa dentro de ICOM. Es mutuo y de veras muy importante todas tus aportaciones, como siempre, inteligentes, precisas. Y pues también les llegará su diploma, lo prometemos, todos los organizadores. Gracias, María, gracias, Lourdes, gracias a todas por estar ahí. Y pues, María, no podía ser mejor que tú me dieras esta mesa que también traes esa semilla grande, y pues el reconocimiento en nombre de todos los museos que conformamos esta red tan maravillosa que ha sido todos los años. Gracias. Pues una extraordinaria conferencia trascendental para todo el ámbito de museos.
Queremos invitarlos a degustar galletas y café. Tenemos un coffee break para ustedes. Es momento de hacer una pausa y regresamos en 30 minutos. Muchas gracias.